Bien, en este segundo video nosotros vamos a calcular las probabilidades solamente para la estación meteorológica de Paysandú, la probabilidad de que en el mes de abril del próximo año ocurran los siguientes fenómenos. En primer lugar, que llueva más de 300 milímetros, que llueva más de 250, que llueva menos de 50 milímetros, que llueva menos de 100 milímetros, que llueva entre 150 y 300 milímetros, que llueva, entonces tenemos nosotros acá probabilidades de lluvia, unas en sentido de que son más de un valor, otras que son menos de un determinado valor y otras que son un intervalo entre dos valores determinados. Entonces nosotros acá tenemos, para este cálculo, inicialmente tenemos los parámetros de esta variable aleatoria, que sería la precipitación. Los parámetros, considerando que esta variable es una variable aleatoria continua y se asume que se ajusta a una distribución normal, tenemos entonces los parámetros media, aquí tenemos su parámetro media y su parámetro desviación estándar. Desviación estándar que además habíamos visto que tiene una gran variabilidad, una alta variabilidad de 67.85. Bien, en el primer caso nosotros vamos a tener que calcular la probabilidad de que haya una lluvia en el mes de abril, del cual son estos registros. ¿Cuál es la probabilidad de que haya una lluvia de más? Entonces, una probabilidad de que haya una lluvia de más de 300 milímetros, Bien, en ese caso, nosotros, ¿cómo vamos a calcular? Como esta es una probabilidad mayor, y el cálculo de probabilidades que nos hace Excel viene desde menos infinito hasta más infinito, por lo tanto, va a ser igual a 1 menos this.norm. ¿Qué valor le corresponde? Le corresponde un valor de 300. ¿Cuál es la media? La media es 104, ¿no? Y una desviación estándar de 71, y queremos que sea acumulado, entonces es verdadero. Y entonces la probabilidad de que nosotros tengamos precipitaciones mayores a 300 milímetros es de un 0.3%. O sea, la probabilidad de que haya precipitaciones mayores a 300 milímetros es sumamente bajísima. B. La probabilidad de que X sea mayor a 250. El criterio es el mismo acá. Entonces vamos a tener, como esa misma probabilidad, mayor a 250, y nosotros sabemos que todo el área, la función de densidad de la distribución normal desde menos infinito hasta más infinito, tiene una sumatoria de áreas igual a 1, y que además las integrales que nos calcula el programa en Excel vienen desde menos infinito, por lo tanto esto es igual también a 1 menos this.norm para X, ¿cuánto? Para X 250, para una media, para una desviación estándar y para un valor acumulado. Le ponemos entonces verdadero. Bien, entonces la probabilidad es de 2%. La probabilidad de que tengamos entonces precipitaciones mayores a 250 milímetros es de un 2%. Bien, nos vamos al inciso C. La probabilidad dice, la probabilidad de tener una lluvia menos de 50 milímetros, entonces de que X sea menos de 50 milímetros. Entonces, como esta es una probabilidad que está viniendo desde menos infinito hasta 50, no necesitamos restarle 1 menos la probabilidad, directamente es la probabilidad y tenemos que aplicar la distribución. Entonces aplicamos this.norm. ¿Para qué valor? Para 50, cuya media es 104, cuya desviación estándar es 71, y para una probabilidad acumulada. Bien, entonces la probabilidad de tener precipitaciones o lluvias menores de 50 milímetros es de un 22%.
El inciso D nos dice calcular la probabilidad de que haya una lluvia de menos de 100 milímetros. Entonces x menos 100 milímetros. Entonces aquí vamos a tener x igual dist.norm. ¿Para qué valor? Para un valor de 100, la media 104, desviación estándar, y que sea acumulado. Entonces le colocamos acá verdadero, y esa sería la probabilidad. Entonces la probabilidad de tener precipitaciones que sean menores a 100 milímetros es, más o menos, tiene una buena probabilidad, una mediana, moderada probabilidad de 47.3, más o menos, de que sea sí o de que sea no. Bien, para calcular el inciso E, que es el intervalo, donde tenemos la probabilidad de que x esté entre 50 y 200, entre 100 y 200, entre 100 y 200. Entonces, esta es una relación de áreas, y por lo tanto, como es una relación de áreas, nosotros tenemos que calcular de la siguiente manera. Esto va a ser igual a dist.norm. ¿Para qué valor? Primeramente para el valor que esté más alejado de este menos infinito, que sería 200, una media de 104, una desviación estándar de 71, y que efectivamente sea la sumatoria acumulada menos el otra área, el área del valor que está más cerca a menos infinito. Entonces vamos a tener acá, vamos a tener entonces un valor de dist.norm aquí. ¿Para qué valor? Para el valor de 100, para una media de 104, para una desviación de 71, y para que sea una función verdadera, un acumulado. Entonces aquí tenemos una probabilidad de ¿cuánto? De 43.65%. O sea, la probabilidad de que tengamos precipitaciones que sean mayores a 100 pero menores a 200 milímetros, de 43.65. Finalmente tenemos el inciso F, donde nos dice que también calcular la probabilidad de presencia de lluvia en un intervalo, que sería en este caso entre 150 y 300. Bien, aquí tenemos entonces, esto es igual a dist.norm. Entonces, primeramente tenemos que calcular el área que viene, que está más alejado de este menos infinito, que sería 300, la media 104, la desviación estándar 71, y el valor que sea acumulado verdadero, bien, menos la distribución para el valor que esté más cerca a menos infinito, que en este caso sería 150, una media de 104, una desviación estándar de 71, y que la función, el área, sea acumulado verdadero, y nuestra probabilidad es de un 25.94%. Bien, entonces de esta manera nosotros podemos calcular las probabilidades de determinados eventos con una variable aleatoria continua, como es la precipitación fluvial o la cantidad de lluvia que pueda caer. Entonces este es el tercer video para los estudiantes del diplomado.